Bueno, son las 10:03 aquí en el rumbo de la mañana, que es el rumbo del país. Tenemos el placer, sí, aunque usted no lo crea, tenemos el placer de recibir la señora vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industria de la República Dominicana. Se trata de Circe Almanzar. Bienvenida, bienvenida al rumbo de la mañana. Gracias, gracias. Buenos días a todos. Es un placer para mí estar con estos veteranos de la comunicación que siempre hemos estado juntos en muchos escenarios y para bien, porque siempre se ha construido buenas cosas. Así es. Con gente buena. Circe, gracias por estar aquí. Mira, hemos escuchado desde las instancias oficiales evaluaciones y valoraciones de lo que ha representado este año y medio de pandemia para los distintos sectores. Nos gustaría que en este momento pudiéramos hacer una evaluación desde la óptica del sector industrial de lo que ha ocurrido y en qué momento nos encontramos como país frente a la situación generada por el COVID-19 y las acciones que se han llevado a cabo para enfrentarla. Sí, bueno, la verdad es que nosotros tenemos que aplaudir la gestión del gobierno, sobre todo frente a la crisis sanitaria, o sea, la gestión de la vacunación, la gestión también de todo lo que implica el Servicio Nacional de Salud. Creo que ha sido muy positivo la coordinación, ¿no? A pesar de que tuvimos algunos momentos de crisis al principio de la gestión de este gobierno, fueron superadas. Ha habido una muestra de coordinación entre las entidades, también algo que refleja la gerencia en el propio presidente de la República, la capacidad gerencial de él y de la vicepresidenta de la República de adelantarse a los sucesos. Yo creo que ha sido, si hay algo que hay que sacarle una nota sobresaliente al gobierno, ha sido el tema de la gestión sanitaria. Y desde el punto de vista económico, pues diríamos que ha habido una muestra de interés de todos los sectores productivos de recuperarse, la economía se ha ido recuperando. Hemos tenido y tenemos grandes retos mundiales, la situación a veces no nos estamos dando cuenta de lo que está viviendo el mundo, prácticamente producto de la pandemia, las alzas de precios, las especulaciones mundiales, el tema del acaparamiento, el gran consumo y demanda que tienen los países actualmente que hace que suban los precios, sobre todo de los commodities y de algunos productos que son los que sirven de materia prima para los principales productos que se fabrican en el país. Esto es sin duda alguna una situación crítica que todavía no estamos superando y que tenemos que estar bien alerta en ese sentido. Es decir, el presidente ha planteado una serie de reformas, por lo menos la intención de acometer algunas reformas, algunas en el orden político, otras en el orden institucional. Las reformas políticas, económicas, hay una que le toca a ustedes, que es la fiscal. ¿Cuál es la idea que tiene el sector empresarial de las reformas económicas y la fiscal en particular? Mire, el aparato fiscal se compone de gastos e ingresos, ¿verdad? Estamos claros de que tiene que ver con lo que tú gastas y lo que te ingresa a nivel tributario y de otros tipos de recursos que te pueden ingresar. Sin duda alguna, nosotros tenemos dos elementos claves en materia de gasto que hay que resolver. Y lo hemos dicho en varias ocasiones, que es el tema eléctrico, un subsidio eléctrico que te está comiendo, que va a los 1.200 millones de dólares este año, y que realmente tú hablar de equilibrio fiscal sin tú resolver ese problema realmente no tiene sentido. Nosotros tenemos que abocarnos a implementar lo que acordamos. A alguna gente no le gusta el pacto eléctrico porque piensan que se dejó fuera Punta Catalina o porque hubo aspectos que no se tocaron, pero realmente el plan de ruta que hay ahí para resolver el tema de los cobros y de las pérdidas es lo único que te va a resolver el problema, ¿eh? O sea, si aquí no le ponemos mano a que tenemos que enseñarle a la gente primero a pagar la luz, pero a pagar la luz justa,
a lo que te corresponde, con una tarifa eléctrica que se corresponda con la verdad, que sea bien calculada, que es el principal problema, Domingo, usted que estaba en el sector eléctrico, aquí nunca se ha podido establecer una tarifa adecuada. Y no quiere decir que nosotros no tengamos el derecho como Estado, como país, de subsidiar a los que nosotros consideremos que lo necesitan, que debería ser, porque si usted no tiene la capacidad para hacerlo, yo te subsidio para pagarla. Ahora, subsidiar a gente que no se lo merece y tener un hoyo como el que tenemos de 1.200 millones y entonces hacer una reforma tributaria, yo creo que tenemos que trabajar las dos cosas de manera concomitante. Pero Circe, hace 20 años que se reformó el sector eléctrico, es más, 21. Pero no se aplicó, Domingo. Sí, pero entonces, ¿qué es lo que no funcionó? Porque el sector empresarial dominicano plantea todo en el marco de la distribuidora, en el marco de la relación. Porque la generación ha ido mejorando, porque ya nosotros No, tenemos porque, más de un 60, más de un 50% sí, de generación renovable. Pero correcto, ha impactado esto en los costos en los costos situados en los contratos. No, porque claro que sí, ya prácticamente todas están en el mercado spot y las que no están son PPA de energía renovable. Entonces, ¿dónde está el déficit? ¿Dónde se sitúa la razón del déficit? Porque lo que menos en un consumen, 40% de pérdida. Lo que menos consumen no tienen capacidad para definir un déficit de 1.200 millones de dólares. ¿Quiénes son los que pueden definirlo? Yo no estoy diciendo que son los que grandes menos consumidores. Pero yo no estoy diciendo que son los que menos consumen, ojo con eso. Yo estoy diciendo que, por ejemplo, tú tomas una cifra del año 2017 fue que llevamos ese número y lo calculamos. En el Edenorte, tomamos Edenorte. Y es impresionante como de todos los consumidores de aproximadamente la región más, yo diría que es la región, yo no diría que más rica, pero es una de las regiones productiva, más prósperas, exactamente, más productiva, ¿verdad? ¿Cómo es posible que casi el 90% de los usuarios de energía eléctrica de Edenorte consuman menos de 200 kilos? Sí. Ay, no, eso es robo. Eso es robo. Eso es robo. Eso es robo. Sí. Eso es robo. Oiga, eso fue solo de norte. Solo de norte, para tomar un ejemplo. Porque miren qué es lo que ha pasado. Aquí se privatizaron las distribuidoras. Se le entregó una a AES y dos a Unión Fenosa. AES es una empresa privada norteamericana. Eso era lo que quería el sector empresarial. Pues cuando AES estaba manejando a la distribuidora, el déficit era mayor. Que después que... y la Unión Fenosa llegó... yo creo que la más descalabrada de todas. Y ahora Unión mismo Fenosa, sí, casi un 60%. ¿Quiénes fracasaron ahí? Porque ahí no se le puede atribuir a los políticos. Ahí hay que atribuírselo al empresariado yo no quiero en que eso. radicalicemos la posición, porque yo pienso que tanto el sector privado como el sector público, o sea, una empresa puede ser una empresa, empresa puede ser pública o privada. El tema es la gestión. Exacto. No tiene que ver con quién es el dueño. Es la gestión que tú lleves ahí. La gestión puede ser mala de una empresa privada, claro, pero la gestión puede ser muy mala de una empresa pública. Y generalmente es más mala de una empresa pública cuando se politiza. ¿Por qué? Porque tú tienes un costo político y cuando la decisión depende de si tú estás en campaña electoral o no estás en campaña electoral, entonces claro, normalmente se tiende a contaminar. Pero el tema aquí yo lo que creo es que nosotros, yo soy de la que pienso, no soy radical de esa de que dicen que todo tiene que ser el sector privado, esos son neoliberales, yo no soy neoliberal. Sí, tiene que haber gestiones adecuadas. Hay empresas muy exitosas. El Banco de Reserva es una empresa pública exitosísima, que podríamos decir que es uno de los principales bancos de República Dominicana. O sea, hay empresas públicas. En Colombia, por ejemplo, hay ejemplos maravillosos de empresas públicas que son y privadas también. Y privada, público-privada, que son exitosas. Entonces, no es un tema, lo que yo pienso es que aquí hay que resolverlo. Si tú me vas a decir a mí, carga con más impuestos a la población o al sector productivo,
sobre todo nosotros que somos, yo represento el sector que más paga impuestos en este país, junto con el sector financiero, y no resolver ese problema, teniendo todavía ese problema ahí latente que te afecta la competitividad también del sector. Porque es un tema de competitividad. Es que una vocación, en mi criterio, puede ser injusto. Es que yo creo que el sector empresarial no se mire el ombligo. O sea, ellos no examinan su conducta. Ellos están en desacuerdo con que se subsidie a los pobres con la electricidad, ¿verdad? Pero quieren 215 mil millones de pesos de exenciones. Es que ahí hay una situación que hay que definir claramente, y eso es parte de lo que hay que discutir. De esos 200, más del 50% son ITEVI, hay una exoneración del ITEVI al consumidor. Hay que hablarlo claro, o sea, eso no quiere decir que es una empresa privada que tiene la exención. Pero y tenemos que dejar los debates que son opacos y que no nos permiten ver la realidad. Bueno, te dice que el 50% al ITEVI. Claro que sí, si tú tienes los bienes que están grabados con el ITEVI, no bienes y servicios, porque son bienes y servicios. Ya entendí. Sobre todo, en materia de salud, cuando tú tienes una gran parte de la economía que responde, y yo no estoy diciendo que hay que grabarlo, que eso es un tema muy complejo, sí, ¿verdad? Educación, que no tiene ITEVIs. Eso representa más de 100.000 millones de pesos en exenciones. Esos gastos tributarios que ustedes llaman, en la mitad o más de la mitad, casi un 60% los representa en las exenciones de ITEVI. Porque ellos calcularon lo que significa gasto tributario diciendo, yo debería ponerle ITEVI a todo y entonces lo que yo no le pongo, eso es gasto tributario. Y eso le llaman exenciones. Yo quiero preguntarle algo ahí. Déjame precisar algo. Es así. Permíteme, perdóname, Ricardo. No, porque mire, que me exoneren de ITEVI a UNIBE, que me exoneren de impuesto a UNIBE, para que los dueños de UNIBE incrementen su patrimonio, que es de hiperrico. Es que el ITEVI lo paga el estudiante. Pues espérese, de impuestos. Porque no lo traspasan, porque hay que decir eso como verdad. No tiene un impacto en los precios, esas exoneraciones. Igual como no ha tenido un impacto en la mejoría de salarial, el crecimiento por más de 25 años sostenido de la economía dominicana. O sea, aquí se aumenta un 15% al salario, pero el patrimonio de la élite empresarial se triplica, sube un 300%. De eso es que se trata, Circe. Es que los patrimonios se han multiplicado en 300, 400%, pero el salario nada más ha subido un 15%. ¿Por qué? Porque esta es una economía estructurada, como pasa con la AFP y con las ARS. Aquí, por ejemplo, ustedes reclaman seguridad jurídica, pero las ARS están prohibidas por ley de recibir a los empleados públicos, pero todas la tienen en contra de la ley y ustedes y los grupos empresariales guardan silencio frente a esa violación a la ley. Hasta el Constitucional lo manda. Ha tenido tres sentencias en contra y ustedes y los empresarios la violan. Pero hay una cosa, Domingo, vamos a ver, porque es que yo creo que nosotros tenemos que sincerizarnos. Yo creo que todo lo que está pasando ahora es un reflejo, y el presidente decía, una de las grandes reformas que debemos hacer es la reforma institucional, pero no es un tema de aplicar una nueva ley, no. Es que nosotros estamos en un círculo vicioso de que aprobamos leyes y volvemos y aprobamos leyes, y la mayoría de las leyes no se aplican adecuadamente, eso es una, o no se llegan a aplicar como debe ser. El caso, por ejemplo, de las ARS y AFP, hay muchísimas cosas que no se han aplicado. Por ejemplo, lo decía el presidente Pacheco, el presidente de la Cámara de Diputados, que hay que proteger a la población. Nosotros, por ejemplo, como representantes de los empleadores, somos los más llamados a que se cumplan cada una de las acciones. Ahora mismo uno de los problemas más grandes que hay es que si tú te pensionas, tú no tienes salud. Eso es grave.
O sea, el día que tú y yo nos pensionemos, nosotros aquí nos pensionemos, no vamos a tener todavía, no está garantizado el acceso, acceso a la salud del pensionado. Sí. Eso es grave. Grave. Pero eso es una, una distorsión. Pero eso no necesariamente es aprobar una nueva ley. ¿Cómo no hemos resuelto ese problema? Y la ley manda que eso ocurra. Pero por ejemplo, te dicen los legisladores, claro que manda la ley, pero claro hay que reformar la seguridad social, pero el primero que se salió fue el Congreso Nacional de la Seguridad Social. Sí, porque ellos se dieron cuenta que lo que se estaba estructurando. Pero fíjate, reparto, se quedó Inavie en reparto, y fíjate cómo está quebrado, hoy mismo sale pero ¿sabes quebrado. por qué? Porque se construyó un esquema de sálvese quien pueda. Ellos sabían que eso que estaba construyendo la superintendencia de pensiones, no la ley, porque la superintendencia lo que ha metido es una cantidad enorme de resoluciones que violan la ley. Y se pueden modificar sin la ley. Sí. Porque hay muchísimas decisiones que se están tomando. Pero lo vetan el sector empresarial. Mira, un tipo que anda por ahí que se llama Rafael Paz, que tiene un programa aquí, llevaba toda la semana un veto del Consejo Nacional de la Empresa Privada al Consejo de la Seguridad Social, cualquier iniciativa. Yo fui consejera y cuando nosotros construimos la Seguridad Social cuando yo fui consejera. Sí, pero yo conozco todo eso, yo me conozco esa historia. Y reforma la ley en el 2020 y lo que hace es que la hace más difícil y con menos protección para el trabajador, porque es que aquí, si él se mira, este es un problema mayúsculo el que tenemos los dominicanos. Ustedes van a destruir la gobernabilidad. No, en todo. No diga eso. Rápidamente. Tú y yo nos vamos a sentar un día con Ricardo de mediador y Patricia de mediadora ahí. Mira. Ricardo me da una pela después. Mira, rápidamente. No, con Circe tú te puedes sentar. Mira, sí se dialoga y es democrática. Además de que yo vengo de la misma clase de ustedes. Mira, no, que yo te iba a decir, Circe, que en toda parte los que más pueden son los que más pagan. Aquí lo que hacen es cargar la clase media y los sectores menos pudientes con los impuestos directos de consumo. Es una barbaridad. Eso no puede ser más. No puede ser más. El país se va a volver ingobernable, como dice Domingo. Yo creo que hay que verlo con números. Porque, por ejemplo, es verdad que hay muchos sectores que pagan y otros sectores que no pagan nada. Eso es verdad. Tú dirás, bueno, hay países que, todos los países para desarrollarse fomentan, incentivan. Un motoconchita paga impuestos y las universidades no pagan un centavo. Por ejemplo, o sea, el hecho de que tú tengas quizá un tema de dividir lo que es tú darle un beneficio al estudiante contrario a lo que debe ser, por ejemplo, si pero se le aumenta familiar. La tarifa año por año, cuatrimestre por cuatrimestre. Ese es un tema. Circe, rápidamente, desafíos y retos del sector industrial en este momento. Bueno, nosotros tenemos grandes desafíos. Lo primero es que nosotros es importante que, sobre todo, logremos ya poner en práctica lo que es todas las acciones de la mesa de industrialización. Nosotros tenemos que abocarnos a que el sector industrial dominicano pueda ser cada vez más competitivo, se eliminen las trabas que hay todavía, mucha burocracia, muchos problemas. Todos los días hay un tema que afecta a la industria. Nosotros tenemos que creer en la industria. Van a ver próximamente y vamos a invitarlos a todos a que vean lo que es realmente la importancia que tiene la industria, sobre todo a nivel el posicionamiento de los países y la generación de ingresos para el Estado. Nosotros somos el sector que más paga impuestos, que mejores salarios paga, y no es verdad lo que dicen que todos los sectores empresariales son iguales. O sea, igual que como ustedes hablan de comunicadores, que no todos son iguales, políticos no todos son iguales, el sector industrial dominicano es un sector comprometido, es un sector que paga, que es el sector que paga más de un 30 y pico % de presión tributaria, o sea que el doble de la presión tributaria normal, ordinaria, paga más de 30,000 pesos de salario promedio, o sea que es, si lo pueden ver en la Tesorería de la Seguridad Social, y realmente lo que tenemos es que hacer que sea cada vez más competitivo. Básicamente están ahí los retos, nosotros necesitamos resolverlos, pero sobre todo que las reformas que hagamos, las hagamos pensando en aplicarla, no en simplemente tener una nueva ley sin aplicación. Excelente. Gracias, Circe. Gracias a ustedes. Circe Almanzar, vicepresidenta de la Asociación de Industrias de la República Dominicana. Muchísimas gracias. Ojalá y pudiera venir otra vez.